Muy buenas noches a todos, desde México para el mundo, otro capítulo más de Notas en 35 milímetros. Vamos a hablar en este capítulo de Mentiras, la nueva serie de Amazon Prime que hasta el día de hoy es uno de los mayores éxitos que ha tenido Prime este año. Un musical basado en la obra musical Mentiras, que fue un éxito allá, si no me equivoco, por el 2009, el cual pues rompió cualquier expectativa dentro del teatro en México. Y hoy llega a la pantalla chica gracias a Amazon Prime en una época dorada, por así decirlo, eh, para las series en México, no estrictamente ya de la, del régimen que imperaba de las grandes casas productoras como Televisa, TV Azteca, sino ahora desde no estudios independientes, sino ya otros estudios como en este caso Amazon, que no es la primera vez que tiene un éxito en una serie mexicana. Tenemos ahí apenas el año pasado, Nadie nos va a extrañar, otra gran recomendación. Netflix ya ha tenido varias, La Casa de las Flores, no se me recuerda otra en este momento. Y ahorita, recientemente, Max, que tiene la serie de Chespirito, la cual ya comentamos en el primer capítulo, la primera impresión conforme va desarrollándose la serie. Y ahora recientemente con Mentiras. Y quiero empezar hablando de Mentiras no tanto de la serie. Bueno, empezando desde el increíble trabajo de marketing que Amazon lo tuvo, porque yo la verdad no tenía intención de verla hasta que estos últimos 7 días me ha estado bombardeando TikTok con la serie, me estaba saliendo en todos lados. Y dije, ok, vamos a darle una oportunidad y me encantó. Debo aclarar aquí en este punto que yo soy fan de los musicales, entonces sí me pongo medio estricto con todo este género. Y justamente quiero empezar a partir para hablar de esta adaptación, justamente desde el concepto de la adaptación, porque recientemente el actor, uno de los protagonistas de esta serie, Luis Gerardo Méndez, que quizás lo hayan conocido por otros proyectos como Nosotros los Nobles, Club de Cuervos, y ahora en este caso Mentiras, pues ha hablado acerca de lo difícil que fue para la producción llevar este musical de la obra de teatro del telón a la pantalla. Eh, Esto pues generó una discusión en internet de que mucho de esto pues es equivocado porque pues ya existen otros musicales producidos en México, pero yo siento que aquí falta un tema de contextualización porque a lo que yo entiendo y a lo que se quiso referir más Luis Gerardo es refiriéndose al adaptar una obra. El hecho de querer adaptar una obra musical y no una obra musical cualquiera, Mentiras, que es, podríamos decir lo que es como un Mamma Mía, pero aquí en México, y adaptarlo a otro formato como lo es una serie, pues eso sí, le doy la razón. No ha habido un referente similar al hacerlo. Y es justamente lo que se nota en toda la serie de Mentiras, porque el adaptar un musical, primeramente adaptar un musical que dura 2 horas aproximadamente y tener que extenderlo a 8 capítulos de aproximadamente entre 30 a 40 minutos, que eso ya te da como más del doble de lo que dura. Entonces ahí es extenderle más a la historia, más profundidad. Y aquí es donde yo lo llamo el traducir, el arte de traducir el lenguaje teatral al lenguaje pues cinematográfico. Y ahora agrégale también esta traducción dentro del musical. En Estados Unidos pues es algo que ya ellos ya han pasado. O sea, de Broadway a Hollywood hay miles de ejemplos. Por ejemplo, Mamma Mía es uno de ellos. Moulin Rouge también es uno de ellos. Les Miserables también. Cats, pese a que fue un fracaso en cines, también lo es. El Fantasma de la Ópera. Cualquiera de las obras, o inclusive
a la inversa, ¿no? Del Rey León, de la obra de Disney, pasándolo ahora a Broadway. O en este caso el más reciente de todos, que ha sido Wicked, que pasó de Broadway a cines. Pues ahora encontramos en México este fenómeno de ¿por qué no adaptar Mentiras? Y Mentiras lo voy a tener desde aquí aclaro, o sea, voy a compararlo mucho con Mamma Mía, porque pues las dos comparten este subgénero musical que es el jukebox o la rocola musical, que es básicamente hacer una musical con canciones ya hechas. O sea, en este caso Mamma Mía basándose en la discografía de ABBA, Mentiras pues usando canciones pop ochenteras de México que se hicieron populares, Amanda Miguel, Daniela Romo, Emanuel, Mijares, entre otras. Y bueno, como comenté al principio, Mentiras pues fue una obra que se estrenó en 2009, fue creada por José Manuel López Velarde, quien tuvo esta visión de, de crear esta historia. O sea, la historia al fin no es una propuesta tan original, pero sino audaz, que, pues, que ha cautivado hasta el día de hoy al público. No es una narrativa tan compleja, pese a que es una historia que toca estos temas de detectives, de misterio, pero lo sabe manejar con humor, con el musical, y lo hace pues más entretenido, ¿no? A lo mucho de las canciones, el hecho de los personajes. Y, y una vez que entiendes eso, puede que entiendas esto, de el cómo se adaptó. Y sí, ya sé que si no me equivoco, fue en el capítulo pasado que estábamos hablando de Hurry Up Tomorrow de The Weeknd. Estaba hablando o no me acuerdo qué capítulo en verdad estaba hablando acerca de, sí, fue en ese, ya me acordé, en donde no solo por el hecho de que seas fan, puedas justificar una película o una serie por eso. Y en este caso voy a defender o contradecir mis propias palabras, pero en este caso siento que cualquiera puede ver esta serie, porque sí he visto comentarios tanto de los que han sido fans de la obra, que les encantó completamente esta adaptación, pese a las variaciones que tiene, que es algo muy normal cuando tú adaptas algo. Siento que yo soy fiel creyente de, de que si vas a adaptar algo ya existente, no tiene caso que copies y pegues todo, sino darle un toque. O sea, no sé, entre formatos se siente distinto, que justamente vamos a hablar si no la próximo capítulo, cuando logre ver cómo entrenar a tu dragón en live action, que es un tema que vamos a hablar más adelante acerca de ese tema. Pero regresando al tema de Mentiras, el hecho de que tenga esta música que ha sido que fue popular en los 80 y que ha trascendido el tiempo, o sea, canciones que yo llegué a escuchar por mi mamá, que es fan de estas canciones de Señora Dolida. Entonces es imposible que no te quede una canción, o sea, de Daniela Romo, de Yuri, de Dulce, de Lupita D'Alessio. Y justamente esta trama, ¿de qué trata? Bueno, para quien no sepa de qué trata Mentiras y está en el estado que yo estaba hace una semana, pues Mentiras es una historia de un misterio en la que 4 mujeres son convocadas en una mansión donde anuncian el misterioso asesinato de Emanuel Mijares, el único personaje hombre de la historia. Y bueno, estas mujeres son reunidas porque una de ellas es sospechosa de que lo mató. Tenemos obviamente, todos los personajes de esta obra usan nombres de artistas de esta época. En este caso, las protagonistas, Daniela, Yuri, Dulce y Lupita. Y bueno, esta es la historia. No les quiero contar más. Mejor que se lleven la sorpresa viendo la serie. Porque la verdad que, bueno, ya hablando ahora sí acerca de mi opinión,
al principio no estaba tan convencido de la serie. Eh, la decisión de adaptar la obra en escenarios ficticios, entre comillas, refiriéndome a lo que, por ejemplo, se hizo con Barbie, de Greta Gerwig, el hacer todo este escenario de Barbie Land muy ficticio, de juguete, eh, y ahora llevarlo de esta manera en Mentiras, de contarnos su historia. Al principio no estaba convencido, pero ya después viendo la serie, pues ya comprendí la justificación de toda de este, de este diseño de producción. No soy tan fan, pero al final lo entendí y pues me gustó. Y siento que la serie se sostiene por la música, los números musicales. El primer capítulo empieza muy bien, pero el hecho también de extender esta historia 8 capítulos es se nota mucho el tropiezo en la historia, en el guión. Eh, en situaciones donde se nota forzada la canción, en historias que probablemente nos lleve largas cosas, alargar todo para extender tiempo. Mire, para un musical pues siempre debe de existir las canciones y una historia. Y aquí en unos capítulos se sentía una o dos canciones por capítulo, y pues X, no lo sentía muy bueno. Eso lo sentí en los 2, 3 primeros capítulos, pero ya después empieza a agarrar un ritmo la historia y tanto las canciones que, que te convence. Y justamente aquí vamos a la parte de otro de los puntos importantes y es fundamental de esta serie, y es sus actrices, los protagonistas, las protagonistas de esta historia. En este caso, esta serie está pues protagonizada por Belinda, Diana Bobbio, Mariana Treviño y Regina Blandón, que la verdad las cuatro me sorprendieron. Bueno, de Belinda, o sea, el que metas a un artista en un musical y no la aproveches, la verdad, eso es un crimen garrafal. Y bueno, en el caso de Belinda, pues ya ella tenía experiencia como actriz, entonces no hay tanto problema con ella. Diana Bobbio, la verdad no la conocía, hizo un gran trabajo en su personaje. Mariana Treviño, que hasta tengo entendido, ella fue, en este personaje que ella interpreta a Yuri, ella fue la primera actriz en interpretarla en el teatro. Entonces, fue buena decisión traerla porque la verdad ella entiende más al personaje, se siente natural, creo, no me equivoco, es el personaje más querido de toda esta historia. Y bueno, tenemos a Regina Blandón, que para mí fue una sorpresa. Siento que tuve esa idea de Regina Blandón de toda la vida, de ser Vivi en la familia Peluche, en siempre estar en estas comedias románticas que vemos cada año en el cine. Y en este personaje que ahorita que lo estoy pensando, creo que ella es la que interpreta a Yuri. Sí, porque error mío, Fe de Ratas, Mariana Treviño interpreta a Lupita y Regina Blandón interpreta a Yuri. Y lo hace muy bien, o sea, no solamente en la parte de interpretación, sino también en la música, en cantar, lo hace excelente. Había visto un comentario porque promocionaron esta serie con el clip del principio de esta canción de Amanda Miguel Castillos. Y en las notas altas de esta canción, pues, siendo honesto, Regina no llega a las notas, pero ya después viendo toda la serie, vemos el gran talento que tiene. O sea, es como si quisieras llegar a las notas a Adele. Muy complicado. Y bueno, para no darle tantas fuerzas al asunto, mi tema principal del principio: las adaptaciones en México. Sí, es cierto que existen musicales. Desde la época del cine de oro han existido musicales. Eso pues va a la par con Hollywood. Desde que se inventó el cine sonoro en el mundo, pues es donde nació el cine musical. Y justamente dentro de el cine en México, empezando por la época dorada,
han existido este género. Y justamente dentro de nuestro país se han dividido el musical en diversos microgéneros. Eh, Uno de ellos justamente es el cine de rumberas, un género que en esa época del cine de oro se grababa en lugares acá de salón tropical, producciones que tenían historias originales. Ojo, porque todas estas películas de las que estoy hablando son adaptaciones o historias originales para el cine. No tanto de que haya sido una obra que fue una obra de teatro y después la pasamos a película o a serie. Este es el caso. Me podrán decir, por ejemplo, creo que apenas salió hace 2 años, no me acuerdo, una llamada La Usurpadora. Pero tengo entendido que es basado en una novela, entonces es, digamos, el mismo entorno. También otra película que creo que está basada, creo que usaron canciones de Juan Gabriel, pero esta película también tengo entendido que es una historia original y hecha para la película. Y bueno, regresando, también dentro del cine de México, otro de los pilares que perduró dentro de los musicales es la comedia ranchera. O sea, todas estas películas de Pedro Infante, de del este abuelo de Ángel Aguilar, Antonio Aguilar, que me perdone, y arriba, eh, todas estas leyendas del cine de oro mexicano, pues eran estas épocas en el que Jorge Negrete cantaba, que Pedro Infante, o sea, ¿quién nos recuerda Dos tipos de cuidado cuando se tiraban estas coplas Pedro Infante y Jorge Negrete en su género? Eh, Eran historias originales, pero y musicales. Y dentro de esta también quiero agregar ya después cuando fue creciendo el cine, y eso es lo que yo recuerdo, por ejemplo, mi papá que es fan de Vicente Fernández, y en esa época que hizo cine, pues también vemos este género de musical, pero de este musical para promocionar música, como The Weeknd. Una historia que no es la gran cosa, pero de algún modo tienes que meter tu canción y cantarla. No me acuerdo del nombre de la película de Chente, pero es de esta historia del papá celoso porque la hija pues está de novio, se van a casar y todo eso. Me acuerdo de esa película, pero pues, sí, la mayoría de estas canciones, de estas películas, perdón, giran en torno a la discografía del artista, no tanto en obras originales y no tanto en tramas que se han puesto en escenas teatrales. Y bueno, ya después tenemos otras adaptaciones musicales que son, eh, no sé, un ejemplo muy fuera de lugar, Coco, que no es mexicana, pero pues al usar la cultura mexicana siento que el director y tanto los creativos dentro de esta historia pues hicieron bien su trabajo, al menos si tú la ves en español, porque si la ves en su idioma original, entre comillas, en Spanglish, la película pierde el efecto o la intención de la película, así que yo la recomiendo verla en doblada. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, esa es una idea que acaba de pasar. Ahora, esto estaba hablando de películas, también dentro de las series, o bueno, ya en una época antes de las series, las telenovelas, pues sí habían telenovelas musicales, o sea, recordando por ejemplo en los 2000 Rebelde, fue una sensación esta telenovela juvenil, que fue un éxito, impulsó grandes canciones, una banda ficticia que al final se convirtió en un éxito, hicieron un comeback apenas años recientes por parte de Netflix, que tampoco no era una adaptación de una obra de teatro, fue una telenovela que se creó desde cero para inclusive todo este concepto de la banda, el repertorio de canciones, eh, algo que fue propio de la época. Y ya tenemos la tercera parte. Sí, las obras teatrales aquí en México, pero esto es más de las adaptaciones del extranjero. Historias que ya eran del extranjero y pasaron aquí a México a una adaptación de idioma. En este caso, obras como Chicago, Los Miserables, Mamma Mía, West Side Story,
Vaselina, que es creo que el ejemplo más fuerte dentro de todas estas adaptaciones. Y es por eso que aquí en México pues han adaptado su versión. Ahí vemos, no me equivoco, o sea, Timbiriche fue quien trajo esta adaptación de Vaselina y otras más, pero pues obviamente quedan dentro de la climatización de una obra de un país a otro. Pero siguen siendo distinto a Mentiras. Y es donde aquí esta adaptación tuvo que sufrir el cómo adaptar una obra a una serie. Por el hecho del diseño de producción, las historias, porque ya no es lo mismo contar una historia desde una plancha limitada con una gente que te ve en vivo y que el actor no se puede equivocar, la gente detrás del telón no se puede equivocar en un error porque se puede arruinar la obra. Ahora pasarla en un formato de que sí, puedes cometer errores, pero también es esta parte de la historia, ya es una historia más extensa, puedes tener la libertad de ya no limitarte a un espacio tan estático, sino ya puedes contar una historia más en una caja de arena más grande, por así decirlo. Y aquí la decisión que tuvo, si no me equivoco, se Peter Reinstein, el director de esta serie, de mantener el estilo a través del escenario, a través de los personajes, se me hace muy buena idea para darle esa alma a la película, a la serie, no solamente por sus números musicales. Y es por eso que tiene esta particularidad. Mentiras, hicieron un buen trabajo, yo lo considero hasta el momento una de las mejores series que se han hecho en este año. Los números son increíbles, con grandes canciones. Es difícil que esto haya sido un fracaso teniendo canciones como las de Amanda Miguel, Daniela Romo, Lupita D'Alessio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí nace un gran cuestionamiento, y es que sí, hasta el día de hoy en que estoy grabando este capítulo, Mentiras se está convirtiendo en la serie más popular dentro de la plataforma de Amazon Prime. Falta cómo se desarrolla esta semana, cómo sea también este fenómeno, porque Mentiras pues fue estrenada toda la serie de un jalón, no es capítulo semana por semana, y aquí es donde pasa una prueba de fuego para todas estas series que se lanzan toda la temporada de un golpe, y es el que la serie perdure su plática. El hecho de que no solamente se estrenó la serie y la gente habló por ella una semana o dos y ya la gente se olvidó de que a diferencia de otras series que se estrenan capítulos semana con semana, como el caso de Chespirito, que hasta ahorita creo que le está yendo bien, ¿no? Porque he visto semana con semana, por ejemplo, apenas que se estrenó el segundo capítulo, ahora se está hablando este tema del origen del nombre de Chespirito, de cómo como comenté, los hijos de Chespirito están empezando a poner a los personajes, principalmente a Florinda y a Carlos. Y bueno, eso también, o sea, de una forma u otra no te garantiza eso dependiendo de qué se trata tu historia. Y siento que a Mentiras, el hecho de soltar toda la serie en un jalón, le está yendo bien por ahora. Pero aquí la verdadera duda es, ¿será prudente sacar otra segunda parte? Tomemos en cuenta que a Mamma Mía le funcionó. Bueno, en mi caso particular, a mí, si me preguntan a mí, Enrique, ¿te gustaría una segunda película de Mamma Mía? Sí. Y sí, y esto justamente es para... Yo espero que esté escuchando esto porque esa persona sabe que este comentario lo lanzo expresamente para ella. ¿Sabe quién es? Siento que es buena idea. O sea, si a Mamma Mía hicieron una segunda película con una que otra canción nueva nueva entre comillas, de ABBA,
y reciclaron las mismas, pero en otro contexto y en otra situación. Les fue bien. Yo siento que a Mentiras le puede ir bien una segunda temporada, ya sin nada, empezando desde cero relativamente. eh, o no tanto una segunda temporada, porque a como se quedó el final de esta historia, no siento que la armen creando una secuela. Porque el final de esta serie, pues obviamente está muy fuera de la obra de teatro, o bueno, eso creo yo, porque no creo que esta parte de la historia o este final haya sido de origen del teatro. Siento que esto sí fue algo que se agregó para la serie. Y entonces yo considero que podría ser más prudente una clase de spin-off, o no sé cómo le quieran llamar ustedes, manteniendo este estilo de la serie, bueno, de esta obra, porque pues hay muchas canciones de los 80 de la época que se pueden todavía explotar, o sea, de Mi Divo de Juárez, Juan Gabriel, por ejemplo, de Rocío Dúrcal, o sea, hay un montón de discografías por explotar para hacer contar una historia. Así que yo no le veo tanto problema. Sería algo muy arriesgado, o sea, tomando en cuenta que esto ya tenían una base del teatro y era pasarlo al cine, a las series, perdón, fue complicado. Ahora imaginémonos el crear una historia particularmente desde cero. Así que, ¿qué más hay? Creo que hasta aquí la vamos a parar, porque podría seguir hablando y hablando más de Belinda, interpretando a Daniela, Mariana, Luis Gerardo, hasta Michelle Rodríguez, que hasta tengo entendido que ella participó en algún momento de la obra. También inclusive en esta serie hay demasiados referencias o cameos inesperados dentro de la serie. No tampoco los quiero spoiler, pero seguramente si han pasado por TikTok, seguramente ya saben de quién estoy hablando. Pero bueno, ya para concluir, ahora sí, Mentiras es un éxito, puede abrir la puerta a más adaptaciones, o al menos a contar más historias de este formato, si lo queremos llamar así, más musicales, o expandir inclusive el formato de series, que es lo que yo comento desde Chespirito, que estos últimos años las series han sido un éxito. Entonces, yo le veo un buen futuro. Así que hasta aquí se acabó. Pues que si ustedes ya han tenido la oportunidad de verla, sigan viéndola, es un gran éxito. Si ustedes son fans de estas artistas de la música de los 80, si han escuchado estas músicas para cualquier ocasión, yo les recomiendo completamente esta serie. Es entretenida, las 8 capítulos se te van volando en un día. Así que esto ha sido por hoy en Notas en 35 milímetros. Muchas gracias por escucharnos desde Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music, si no me equivoco, en cualquier otra plataforma. Esto es Enrique, muchas gracias y hasta la próxima.